queridos amigos. Algunos de ustedes me han reprochado de alguna manera, muy correctamente siempre, que en algunas oportunidades hablen de temas que por referirse a algo político pueden ser relativos, opinables y pueden dejar mal a algunas personas. Yo en realidad pienso que uno evidentemente, además de ser sacerdote, es un ciudadano, es un hombre que piensa, que ama su patria, que vota, que paga impuestos y que por eso uno puede opinar sobre lo político y debe opinar sobre lo político, sobre todo en lo que se refiere a lo religioso. Por eso hoy quería contarles algo que pienso, que quizás no importa mucho porque evidentemente a un político lo que le importa es permanecer en el poder y conseguir la mayor cantidad de poder posible. Pero evidentemente yo soy un sacerdote, pienso en Dios, pienso en el bien de los demás, pienso que hay un más allá en donde se nos va a pedir cuentas y lo político tiene una dimensión religiosa como todos los actos del hombre, pero en nuestra Constitución y en el momento en que las autoridades asumen hay un juramento. Ese juramento, tal cual está enseñado en la Constitución y tal cual fue hecho por las autoridades actuales, ¿no? Se hace frente a Dios, sobre los santos evangelios, y además la persona acepta un castigo si no cumpliera con lo que está diciendo en ese juramento, que es servir a la patria y que es cumplir y hacer cumplir las normas que existen en nuestra patria. Dice, si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Es decir, que hay una propia decisión de que la pena de no cumplir ese juramento sea que Dios y la patria demanden a esa persona. Es decir, es un acto religioso, evidentemente, se jura ante Dios. Ya el juramento de por sí, ¿no es cierto? El juramento en su etimología quiere decir una afirmación, de ahí viene mento, mentar, ante un juez, un ius, ¿no es cierto? Entonces, el iurare mentum, ¿no es cierto? El jurar ante un juez, ¿no es cierto? Significa que esa declaración de nuestra palabra no es una declaración que se hace como una veleidad, es decir, como una palabra sin más, sino como una palabra que supone un compromiso de decir la verdad, un compromiso ante un testigo. Evidentemente, cuando ese testigo no es un juez humano, sino que juró por Dios, ¿no es cierto? Y sobre los evangelios, estoy poniendo a Dios como testigo de la veracidad y de la sinceridad de mis palabras. Y por eso me permito que Dios me lo demande si yo no lo cumplo, porque lo estoy jurando por Él, estoy declarando esa verdad por Él, y también estoy permitiendo que la patria me lo demande. Entonces, bueno, ¿a dónde pienso que ese juramento no se cumple? Bueno, si uno jura cumplir y hacer cumplir las normas, evidentemente desde la Constitución para abajo, nosotros hemos visto que el señor presidente ha dicho que su prioridad era nuestra salud y que prefería anteponer el cuidado de nuestra salud a el cuidado de nuestra economía. Es decir, que evidentemente es algo en donde él se ha comprometido muy particularmente. Y se compromete él a cumplir las normas que haya entonces dictaminadas para los demás
cumplirlas personalmente. Bueno, evidentemente todo lo que ha pasado con las vacunas a personas que estaban fuera de las prioridades, que no ha sido suficientemente explicado y que es un escándalo espantoso porque él ha jurado cumplir las normas que él mismo ha puesto sobre esto que es una prioridad y ha permitido que algunos no la cumplan y no explica cuáles son las razones. Lo mismo, a todos se nos han muerto personas en este tiempo, han tenido que morir solas. A mí particularmente como sacerdote me puedo dar fe de eso y fe incluso de la dificultad que he tenido para llegar a algunos moribundos para darle la extrema unción, ¿no es cierto?, de las dificultades que ponían el cumplimiento de las normas que él mismo nos había impuesto a todos, pero que él, cuando había un entierro que convenía de alguna manera para su parecer, salteaba esas mismas normas que él mismo nos imponía a todos. Y evidentemente también todas estas visitas que él ha permitido que se haga no en su casa personal, que también estaría mal hacerlo, sino en una residencia que es la residencia que él tiene como presidente de la nación de Argentina, evidentemente nos está mostrando que él nos ha hecho cumplir unas normas a todos nosotros que él ha transgredido y que además no tiene la capacidad de explicar por qué las ha transgredido, porque evidentemente él ha jurado cumplir esto y ha permitido que Dios y la patria se lo demanden si no lo cumpliera. Bueno, yo quiero decirles desde mi humilde opinión como sacerdote, yo he tenido que hacer matrimonios con los dos novios y solo dos testigos a metros de distancia uno del otro en una parroquia cerrada, simplemente para que se cumplieran con las formalidades de un matrimonio y uno de los testigos filmando para que toda la familia pueda participar de ese acto, que es un acto muy trascendente en la historia de una familia. Lo mismo le digo sobre los bautismos. El Santo Padre ha permitido que uno se confiese sin necesidad de que sea presencialmente, sino pidiendo perdón ante Dios, y lo mismo ha permitido que las conferencias episcopales, entre ellas la de la Argentina, levanten el precepto dominical, la obligación que tenemos los católicos de ir a misa el domingo, simplemente para adherirse a esta normativa de que no se podía por mucho tiempo hacer celebraciones presenciales. Una vez que se levantaron esas dificultades en las cuales yo personalmente tuve que inventar este canal de YouTube para poder celebrar y para que pudieran participar ustedes de la misa, de los sacramentos, para hacer adoraciones con ustedes, para poder transmitirles cosas que los mantengan en la fe, para cumplir esas normas que se nos han impuesto. Cuando se ha permitido la apertura de los templos para las celebraciones sagradas, lo hemos tenido que hacer con muchas normas, con muchas distancias, cumpliendo protocolos, cumpliendo aforos. Es decir, que evidentemente nosotros nos hemos adherido a esas normas que se nos han dado y hemos entendido con un gran esfuerzo particular, tanto de los pastores como de los fieles, que esto era lo mejor para cuidar nuestra salud. Y por eso es insolente, evidentemente, que aquellas autoridades que nos presentan estas normas para nuestros cumplimientos y que además con bastante insolencia hablaron de aquellas personas que no cumplían estas normas, incluso en situaciones de bastante emergencia, se hayan dado el gusto de no cumplirlas tranquilamente
porque pueden hacerlo por una cierta impunidad. Ahora, esa cierta impunidad no es tal porque desde el punto de vista religioso, ya les digo, hay un juramento que puede demandarlo Dios y que puede demandarlo la patria. Bueno, ¿cómo demanda Dios los juramentos que hace este y cualquier otro gobernante delante de él, tomándolo a él como testigo y jurando sobre los santos evangelios? Es decir, que eso constituye un juramento, un acto sagrado. Bueno, hay un juicio, es decir, después de esta vida hay un juicio particular en donde esa persona va a tener que rendir cuentas sobre sus actos, y hay un juicio universal en donde esa persona va a ver la consecuencia que han tenido sus actos en la vida de los demás, las dificultades que esos actos les han traído y que de alguna manera son responsabilidad de esos actos. Después, bueno, también hay una cierta justicia en este mundo que Dios sabrá cómo la ejerce, pero evidentemente también en esta tierra hay una cierta acción de Dios en sus tiempos, con su forma, ¿no es cierto?, con su infinita misericordia, pero donde también Él, el que las hace las paga. Pero lo que quería decirles, que puede tener más que ver con un ámbito político, es que no solamente Dios demanda y va a demandar este juramento, sino que la patria puede demandar este juramento. Evidentemente, cuando uno escucha a los medios y escucha a los políticos, dicen, bueno, el gran momento en que el pueblo demanda es la elección, la votación, ¿no es cierto? Y entonces el pueblo tiene un instrumento, que son las elecciones, para demandar a estos candidatos que nos defraudan y elegir otros. Y entonces, por supuesto, eso es un gran poder que tiene el pueblo para hacerse escuchar. Por supuesto que después todas las cosas que no tengan que ver con la sedición, pero que sí tengan que ver con la expresión del parecer del pueblo, como una marcha, una manifestación. Pero en realidad nosotros somos una república que tiene una democracia indirecta. Ustedes saben que el artículo 22 de la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y por lo tanto, ¿cómo demanda el pueblo a aquellas personas que no han cumplido esas normas que nos han puesto? Bueno, evidentemente con esta triple división del poder, así como las normas emanan del poder legislativo, las debe cumplir y hacer cumplir el poder ejecutivo. El que demanda el no cumplimiento de esas normas es el poder judicial. Y por eso el poder judicial tiene que ser sumamente independiente del poder ejecutivo. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, por una parte que tenemos que hacer notar al Poder Judicial suficientemente que no se han cumplido normas que se han establecido, y que ese es el juramento que ha hecho el Poder Ejecutivo delante de Dios, pero también con la posibilidad de que la patria lo demanda. Y la forma que tiene la patria de demandar a sus gobernantes es a través del Poder Judicial. Y que entonces el Poder Judicial tiene que recibir nuestras denuncias y tiene que decir su parecer con una absoluta independencia de los otros poderes. Pero además de eso, de que nosotros tenemos que hacer saber nuestra opinión y que el Poder Judicial tiene que dictaminar sobre esto, tiene que decir si se ha cumplido o no esas normas que se ha jurado cumplir y hacer cumplir. Por otra parte, tenemos que tener sumamente cuidado en que el Poder Judicial no sea intervenido por el Poder Ejecutivo, porque evidentemente si eso pasara, como hay tantos intentos
¿no es cierto?, de que eso pase. Si eso pasara, quedaríamos en que el que me va a hacer cumplir este juramento que yo hago es mi títere, y entonces evidentemente eso deja a solo Dios la responsabilidad de juzgar nuestros actos. Y nosotros, ya les digo, tenemos una responsabilidad en la tierra y tenemos una responsabilidad en el más allá. En el más allá, sin duda, todo lo malo va a ser castigado y todo lo bueno va a ser premiado, porque Dios conjuga una infinita misericordia con una infinita justicia. Y entonces, evidentemente, en el más allá no tenemos que preocuparnos por la justicia, pero en el más acá sí tenemos que ser sumamente cuidadosos con la justicia, sumamente cuidadosos con que la patria tiene que demandar cuando nuestros magistrados hacen cumplir normas que ellos mismos no cumplen. Y evidentemente las pruebas están a la vista, ¿no es cierto? Todos somos testigos de esto, y por eso, si queremos ser, como nos propuso la Conferencia Episcopal Argentina frente al Bicentenario, pasar de ser habitantes a ser ciudadanos, es decir, pasar de ser individuos que viven en este lugar a ser ciudadanos, es decir, constructores de esta ciudad terrena como camino a esa ciudad celestial. Bueno, si realmente queremos ser ciudadanos y queremos hacer conocer nuestro parecer sobre estas cosas, no solamente nuestro poder está en las elecciones, sino que también tenemos otras formas de ejercer nuestro poder para que no sea solo Dios el que demande el incumplimiento de los juramentos, sino que también la patria lo haga, y lo haga con la celeridad que tiene que hacer para que los actos se enmienden, porque evidentemente si hay algo que está mal tiene que corregirse, y tiene que corregirse cuanto antes. Así que les dejo la bendición, les pido perdón si a alguna persona le parece mal que un sacerdote opine sobre estos temas, y evidentemente les digo que lo hago desde un corazón que intenta ser parcial, que intenta ser imparcial, en el sentido de no decir su preferencia política, sino de decir su preferencia frente a la verdad, su preferencia frente al bien, su preferencia frente a la justicia. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, que bendiga y proteja muy especialmente a nuestra patria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.